Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida otra vez a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a la biología para hablar de genética. ¿Qué son los genes? ¿A qué llamamos ADN? ¿Qué es el genoma? ¿Qué son los cromosomas? ¿En qué consiste la herencia de los caracteres adquiridos? ¿Qué es la epigenética? Algunas de las muchas preguntas cuyas respuestas buscaremos esta tarde con especialistas que nos visitan y con quienes estaremos también en contacto remoto. Vamos a empezar a hablar de genética con la visita de Florencia Giliberto. Florencia es doctora en bioquímica, lleva más de 25 años realizando tareas de docencia e investigación en la Cátedra de Genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, es directora del Laboratorio de Distrofinopatías y colabora estrechamente con la Asociación Distrofia Muscular para las Enfermedades Neuromusculares de Argentina. ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por venir. Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Empezamos de vuelta. ¿Qué es la genética, Flor? Bueno, la genética es una rama de la biología que estudia nuestro ADN. Puedo agregarle a eso nuestros genes, la capacidad de transmitir ciertas características positivas, enfermedades, estudia cómo funcionan nuestros genes, entre otro montón de cosas. Pero principalmente, perdón, Juan, sí, todo lo que tenga que ver con nuestro ADN. Bien, entonces vas a tener que explicarme qué son los genes y qué es el ADN. Bueno, vamos a ver si logro hacerlo claro. Para empezar, haría el primer aproximamiento describiendo un poquitito el ADN de una manera metafórica, que sería, es la molécula o sustancia o estructura, porque yo pienso, si te digo molécula, no sé qué se figurará en tu cerebro, pero por ahí estructura sí, es más fácil imaginarse algo que tiene una estructura concreta, ¿sí? Que tiene los planos de la vida o la fórmula o la receta para generar un ser vivo, un organismo vivo. Bien. Y describiéndolo un poco más concreto, vamos a la básica descripción de que son dos hebras que se unen formando una espiral y que están compuestas por 4 letras específicas que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y yo quiero saber si vos, Juan, sabés o escuchaste alguna vez la regla que hace, cómo hace que se apareen o se unan específicamente estas letras. Tal vez me lo contaste, pero ya lo olvidé. Tiene algo que ver con el tango. La adenina con la timina refieren a Aníbal Troilo y la C con la G a Carlos Gardel. Una regla para estudiar. Para genética. estudiar, claro. Bien. Así se unen estas letras en el ADN. Está formado entonces por 4 componentes. El ADN, que es el, a ver si lo digo bien, ácido desoxirribonucleico. Perfecto, Juan. Vamos. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y otra cosa importante del ADN son unas propiedades que tiene. Una tiene que ver con la compactación, la enorme capacidad de almacenar muchísima información en un lugar muy, muy chiquitito. Otra tiene que ver con la perpetuabilidad, la capacidad de replicarse, de transmitirse de célula a célula, y otra con la capacidad adaptativa al entorno, que tiene que ver con las mutaciones. Y si querés que esto lo refiera un poco con nuestros genes, dentro del ADN está almacenado como nuestro tesoro máximo, en donde están estas recetas de la vida, que son los genes. Bien. Tenemos alrededor de unos 20.000 genes distribuidos a lo largo de todo nuestro ADN, igual todo nuestro genoma, almacenado en forma de cromosomas. ¿Sí? Tenemos 46 cromosomas, 23 pares de ellos, 23 vinieron de mamá, 23 de papá. Si voy muy rápido, vos párame, Juan. Sí, creo que un poco, pero vamos a volver sobre estos temas, porque me quedo con ¿dónde se encuentra el ADN? ¿En qué lugar lo encontramos? ¿Dentro de cada una de nuestras células? Sí, señor. Está dentro de cada una de nuestras células, en especial dentro del núcleo, si hablamos del genoma nuclear. También hay en el citoplasma, en las mitocondrias, pero generalmente cuando uno se refiere al genoma, está pensando en el ADN dentro del núcleo de todas nuestras células. Bueno, esta palabra ya la usaste varias veces, genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es toda la información genética que tenemos dentro de una célula. Y para describirlo un poquitito mejor, él contiene unas 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras. De estas 4 letras, A, C, G, T. 3.000 millones. Ordenadas de una manera específica, conservada entre los seres humanos en un 99,9%. ¿Sí? Esto quiere decir que coincidimos
En un 99,9% Exacto. todos los seres humanos. Sí. Eso nos deja, por el otro lado, que nos diferencia solamente el 0,1. Si yo te digo 0,1, Juan, vos me dirías, pero no es poco, Flor, si no hay 2 personas iguales en todo el planeta. No, pero es un montón, ¿no? Es un montón. Es un montón porque lo tenemos que llevar ese 0,1 a 3.000 millones. Claro. Entonces ahí ya estamos hablando de una cantidad aproximada de 6 millones de letras diferentes de individuo en individuo, en donde en esas variantes de secuencia, así se llaman, vamos a encontrar el por qué somos distintos desde fenotípicamente o macroscópicamente o físicamente y por qué tenemos propensión a ciertas enfermedades, por ejemplo. Todo esto va a estar en esas variantes. Sí, Juan. ¿Me esperas un poquito? Porque Sí. voy a hablar sobre el genoma. Establezco una comunicación y vuelvo con vos, Flor. Por supuesto. Gracias. Voy a hablar con Andrea Sala. Andrea es doctora en bioquímica y nos va a hablar de la genética de poblaciones. Doctora en bioquímica, Andrea, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, profesora adjunta de Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y también investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aprovecho a mandarle un beso a Flor, que la tenés ahí. Te lo está devolviendo. Te está devolviendo el beso, aunque no esté en cámara en este momento. Bueno, Contanos, gracias. Andrea, ¿qué es la genética de poblaciones? Bueno, la genética de poblaciones es una rama de la genética que se ocupa de estudiar individuos que pertenecen a una misma especie, puede ser de la especie humana u otras especies, que comparten información genética entre ellos y sobre los cuales se estudian cómo impactan ciertos fenómenos evolutivos sobre estas poblaciones, como pueden ser, por ejemplo, fenómenos de mutaciones, selección natural, las migraciones o la deriva génica. ¿Y qué información entonces nos proporciona la genética de poblaciones, Andrea? La genética de poblaciones brinda muchísima información que depende obviamente de las líneas de investigación a las cuales uno la puede aplicar. Por ejemplo, por darte algunos ejemplos, en genética médica permite estudiar cómo son las incidencias o prevalencias de determinadas patologías en determinadas poblaciones, ciertas características genéticas que hacen que ciertas poblaciones sean más propensas o no a tener ciertas patologías. U otros ejemplos de aplicación de genética de poblaciones es cuando se han estudiado los procesos migratorios de los movimientos migratorios de la salida del hombre desde el continente africano y cómo fueron esas poblaciones hacia el continente euroasiático y finalmente llegando al continente americano. La genética de poblaciones también permite encontrar cierta información genética que son compartidas por personas que pertenecen a una ancestría en común. Por ejemplo, como se ha demostrado, ciertas características genéticas que nos permiten vincular a un individuo con un ancestro nativoamericano. Por darte algunos ejemplos. Claro, Luego también sí. en específica, que es la que yo trabajo también, además de la genética de poblaciones, en genética forense, que se relaciona muchísimo con genética de poblaciones, nos provee la genética de poblaciones de una herramienta fundamental que nos permite evaluar estadísticamente un resultado cuando uno hace un establecimiento de vínculo entre individuos o una identificación, mediante análisis de ADN obviamente, de un hallazgo en una escena de un crimen, por ejemplo. Ahí es, por darte algunos ejemplos. Ahí es donde se utiliza la genética forense. Claro, ahí entramos ya, te estaba dando los ejemplos en los cuales la genética de poblaciones en este caso se relaciona con la genética forense también. ¿Y qué es el servicio de huellas genéticas, Andrea? El servicio de huellas digitales genéticas es un servicio que funciona aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que fue creado en el año 1991 y es dirigido por el doctor Daniel Corach. Y es un servicio a través del cual, mediante transferencia tecnológica, es decir, nosotros hacemos análisis de ADN, que ofrecemos como servicio para hacer pericias genéticas en el marco de investigaciones judiciales, por ejemplo, y también en el ámbito penal, tanto en el ámbito penal como civil, ya sea que se quiera establecer un vínculo, como decíamos,
biológico de parentesco, o necesiten ser analizadas ciertas evidencias relacionadas a un hecho para identificar a sus posibles donantes. Andrea, muchas gracias por estos minutos. Fue un placer conversar con vos. Un beso grande. Te agradezco, Juan. Saludos. Gracias. Chao. Buenas Igualmente. tardes. Hasta luego. Gracias, Andrea. Vuelvo con vos, Flor. Dale. ¿Qué quiere decir que el ADN puede replicarse? Que puede copiarse a sí mismo. Tenemos una célula madre con estos 3.000 millones de letras y para generar una copia o dividirse tiene que replicarse. Eso simplemente. ¿Y qué relación tiene esto con la herencia? Tiene la relación es que al replicarse, o sea, se va a transmitir la información en el momento que se genera un nuevo individuo en la embriogénesis. Cuando se junta un óvulo con un espermatozoide, va a traer la información copiada de la célula precursora para dar origen a un nuevo individuo. Y en esa copia de material se lleva la mitad de información de cada progenitor y lo que hace con eso es asegurarse la transmisión de material genético, de persona a persona. Eso tiene que ver con la herencia. La mitad de cada progenitor, la mitad de cromosomas, ¿no? Acá volvemos a los cromosomas. Volvemos a los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras estables que almacenan a los genes. ¿Sí? Dentro de los cromosomas están los genes. Dentro de los cromosomas están los genes. Yo no sé, para que te figures algo simple, imagínate un ovillo de lana desenrollado, completo. Y esa madeja desenrollada es un cromosoma, tiene un par homólogo, todo otro ovillo desenrollado, y esas 23 moléculas o unidades independientes están dentro del núcleo y es lo que se llama cromosomas. Bien. Que a su vez la suma de todo eso es nuestro genoma. ¿Ves cómo todas las palabras se empiezan a enlazar? Sí, sí. Bien. Tiene, por supuesto, que tiene su lógica. ¿Y Sí. cuántos tenemos los seres humanos? Sí, 46. 46. 23 de mamá, 23 de papá, 22 se llaman autosómicos. ¿Por qué? Porque hay un par homólogo de cada uno. Par 1 madre, padre, par 2 madre, padre, así hasta el 22. Sí. Y el 23 es el que define el sexo, y justo se llama par sexual, en donde nosotros tenemos XX y ustedes tienen XY. Perfecto. Entra una palabra nueva en escena, los alelos. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué son? Sí. ¿Y cómo se relacionan con los genes? Para mí la forma más fácil de definir un alelo es decirte que es una copia. ¿Sí? Es la copia materna o paterna de ¿qué? De un pedacito de ADN. Hasta ahí sí va bien, una Sí. copia. Ahora, yo te tiro una copia y vos me puedes decir, ¿pero qué significa una copia? ¿De qué tamaño? ¿El cromosoma entero puede ser un alelo? Y si yo te defino que ese es el locus entero o el lugar entero del que voy a hablar, sí. Y también podría ser un nucleótido solo, un alelo o un gen. Pero por acá te mareé. ¿Sí? La idea te mareé un poco. Me imaginé. Alelo, de la forma, si estuviéramos en la facultad, yo te diría que es la secuencia de letras en un lugar del genoma. Bien. Eso es un alelo. ¿Está Sí. bien? Y eso podría ser un gen, pero no necesariamente. Es una copia. Por eso empecé diciéndote, es una copia de un pedacito de ADN en el cromosoma materno y en el cromosoma paterno. Perfecto. Ahora, ¿el alelo puede ser dominante o recesivo? ¿Qué quiere decir esto? Ahí nos metemos en un terreno fangoso, Ok. te diría. ¿Salimos entonces? No, te lo puedo tratar. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar del alelo dominante y el alelo recesivo. Eso viene un poco de Mendel y es un poco antiguo. Bien. La forma más correcta de decirlo es de caracteres dominantes o recesivos, Bien. rasgos fenotípicos o enfermedades. Para mí el ejemplo más simple para darte, si te interesa saber uno, no sé Sí, cómo vamos por con favor. el tiempo, Sí, decime. es darte un ejemplo de lo que sería en el humano una enfermedad recesiva. Es aquella que necesitas tener tanto la copia materna como la paterna alteradas o mutadas. Los dos alelos tienen que estar mal. Bien. Y en una enfermedad dominante, con que un solo alelo esté alterado, vas a manifestar la enfermedad. Bien. Para mí ahí es más claro entender lo que es la dominancia y la recesividad. Sí, sí. Clarísimo. Ahora, ¿qué quiere decir que un individuo sea homocigoto para un determinado gen? Muy bien, está completamente relacionado con lo que acabamos de hablar, Juan. Homocigota es una persona que tiene sus dos copias iguales. Me meto más adentro, las dos secuencias de letras en la copia materna y en la copia paterna es idéntica. Entonces decimos que el genotipo de esa persona es homocigota. Si una letra es diferente en la copia materna y en la copia paterna, ya decimos que es heterocigota. Bien. Pero siempre para hablar de homocigosidad o heterocigosidad tenés que referirte a una posición específica dentro de un gen o dentro del genoma. Bien.
Ya hablaste de genotipo y usaste la palabra genotipo y en otro momento la palabra fenotipo. ¿Qué son el Sí, genotipo señor. y el fenotipo? El genotipo es la secuencia de letras en un lugar del genoma. Y vuelvo a decirte lo mismo, ¿sí? Tiene que ver concretamente con lo que vos tengas en el ADN. Y el fenotipo es cómo se va a manifestar eso en un entorno, en el medio ambiente. Cuando decís manifestar, ¿es lo mismo que decir expresar? Sí. ¿Estamos hablando de la expresión de un gen? De la expresión de un gen, sí. Y acá te quería dar un ejemplo para hacer el paralelismo, como te hablé de enfermedades y recesividad y dominancia. Por ejemplo, para muchas enfermedades uno hereda una predisposición hacia esa enfermedad. Ejemplo, la diabetes. Sí. No viene dada por solo un gen, sino por muchos genes. Entonces vos podés heredar un genotipo con malos jugadores. Te tocó el peor plantel de equipo. Pero no vas a desencadenar la diabetes si no tenés un montón de factores externos como malos hábitos en la dieta, Claro. por ejemplo. Entonces el fenotipo va a ser cuando se desarrolle la diabetes y el genotipo es todos los genes que vos tenías. Digamos, el genotipo tiene que ver con lo dado Sí, y el señor. fenotipo con lo, no sé, ¿Cómo qué palabra usar, circunstancial. ¿Cómo no sé, se manifieste? Sí, podría ser circunstancial. Bien. Sí. ¿Y qué es la transcripción? La transcripción es el proceso por el cual un gen, al activarse y generar su producto, porque todavía esto no te lo dije nunca, que es que cuernos es un gen, es una receta para dar un producto funcional, que en la mayoría de los casos es una proteína. Pero el ADN de todas nuestras células es idéntico. Entonces, ¿por qué tenemos una cabeza? ¿Por qué tenemos un corazón? ¿Por qué tenemos un hígado si en realidad todas las células tienen la misma información? Porque la proporción de genes que está activo, que se utilizan en cada tejido es diferente. Claro. Entonces, cuando se prende un gen que dice yo en este tejido tengo que estar activo, se expresa y lo que hace es transcribirse o pasar de una molécula de ADN genómico a ARN mensajero, que lleva el mensaje concentrado para luego poder ser traducido, leído y generar la proteína. Y para hacer un tipo de tejido u otro sería... Por ejemplo, se activan los genes en diferentes tejidos y en diferentes circunstancias de la vida. Tengo dos palabras nuevas para mí, A no ver. para vos. Exones e intrones. ¿Y estos quiénes son? Perfecto. Un gen, aparte te usé antes la palabra estructura, porque me parece que es simple que uno imagine una estructura. Los genes tienen estructuras conservadas, como una casa tiene una puerta, ventanas, piso, techo. Un gen tiene que tener zonas regulatorias en donde van a unirse proteínas que van a decirle prendete o apagate, y tiene el mensaje contenido, porque yo ya te dije mensaje, te dije proteína, en lo que se llaman exones. Es la parte codificante o que trae el mensaje de los genes. Y los exones están separados por intrones, que son secuencias que no tienen el mensaje, pero que tienen funciones importantes también. O sea, son partes importantes del gen, en donde en los exones está la secuencia que va a llevar el mensaje para generar una proteína. Bien, las proteínas tienen una estructura también y vamos a ver un informe con respecto a la estructura de las proteínas. Pero antes, dame una definición de proteína, por favor. Una proteína es una molécula conformada por una unión de varios aminoácidos que adopta una conformación espacial específica. ¿Te Sí, gustó? y son bastante locas por lo que viene el Sí, informe. re. Así que vamos a verla, la estructura de las proteínas. Las proteínas, presentes en plantas y animales, son moléculas muy complejas que se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en ocasiones presentan trazas de azufre, fósforo y otros elementos. A su vez, están formadas por unidades pequeñas llamadas aminoácidos que se acoplan para armar cadenas más largas. Todas cuentan con una estructura primaria cuyo ordenamiento determina el tipo de proteína. A su vez, poseen una estructura secundaria que consiste en el plegamiento regular local que causan las interacciones entre los aminoácidos del sistema primario. En general se distinguen dos tipos principales, las enrolladas en espiral o las que se presentan dobladas como una hoja de papel plegada. Asimismo, los aminoácidos pueden interactuar formando una estructura terciaria que puede presentar dos aspectos, globular y fibroso. En el caso de las proteínas globulares, se asemejan a un ovillo de lana, suelen ser solubles y típicamente actúan como hormonas o enzimas. En cambio, las fibrosas tienen forma de filamento y son insolubles.
De esta estructura derivan las propiedades biológicas de las proteínas. Finalmente, algunas tienen una estructura cuaternaria que depende de las interacciones entre distintas cadenas de proteínas e incluso con otros grupos, como sucede con el hierro de la hemoglobina. Además de ser compleja, la configuración de una proteína es muy delicada y puede modificarse por la acción de agentes químicos o por medios físicos. Se trata de un proceso llamado desnaturalización y puede ser provocado por el calor, el movimiento mecánico o el cambio de acidez del medio. Cuando se enfrentan con alguno de estos factores, se produce un cambio estructural y pierden su forma original y funcionalidad, conservando solo la estructura primaria. Sin embargo, cuando están en óptimo estado, las proteínas son fundamentales para la vida y son las responsables de varios procesos. Así, en el caso de las enzimáticas, permiten la catálisis, ya que aceleran reacciones químicas. También posibilitan la regulación debido a que las hormonas proteicas ayudan a mantener la homeostasis en el cuerpo. Además, son responsables de la estructura porque determinan la forma o el soporte en las células y los tejidos, en particular de los fibrosos. Otras dan resistencia y elasticidad, permitiendo formar tejidos o darle soporte a otras estructuras. A su vez, las inmunoglobulinas son glicoproteínas que defienden al organismo contra cuerpos extraños. También se encargan de transportar sustancias a través del organismo como la hemoglobina, que carga el oxígeno en la sangre. Actúan como receptores cuando se encuentran en la membrana celular y reciben señales para que la célula pueda realizar su función. Asimismo, se encargan de la reserva y el almacenamiento, y mantienen una estrecha relación con los músculos del cuerpo. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de las proteínas. Ahí te presentábamos la estructura de las proteínas. Flor, ¿qué es una mutación? ¿Cómo se produce? ¿Las mutaciones son hereditarias? Contame un poco. La palabra más fácil para mí para definir mutación es decir que es un cambio. Bien. Un cambio en el ADN. Nosotros, como arranqué en un momento contándote que compartimos el 99,9%, te está diciendo que para cada posición dentro de un cromosoma, la gran mayoría de las personas vamos a tener una letra ahí, ¿sí? Ahora, cada tanto aparece un cambio o se muta el ADN generando una posibilidad nueva. ¿Por qué ocurre? Porque la célula se equivoca. O sea, la maquinaria celular, imagínate que cuando vos me preguntaste antes qué era la replicación y yo te dije que es la copia del material, tiene que copiar 3.000 millones de letras. Y es mucho. Es válido que se equivoque cada tanto. Después hay toda una maquinaria de reparación que trata de editar y corregir esos errores. Pero cada tanto queda uno. Y además esta es la fuente de variabilidad. O sea que tienen que ocurrir mutaciones. No es malo que mutemos. ¿Y en qué momento se produce la mutación? Se producen en el momento que la célula se está replicando o en los momentos en donde la célula está recombinando su material genético, por ejemplo. Pero no solamente son las mutaciones a causa de factores internos o endógenos, sino que también por factores externos como las radiaciones ultravioletas, para darte un ejemplo. O sea, perdón, porque tengo que ir al informe, pero ¿la mutación es durante nuestra vida? ¿Es durante la gestación? Incorporamos en la vida adulta, vas andando en bicicleta, tomando sol, ¡fum! Te van mutando. Pero esto mini, te relaciono porque me dijiste son hereditarias y es importante que te diga, algunas sí, otras no. Bien. Si la mutación o ese cambio afectó las gametas, la vas a transmitir a tu descendencia. Pero si te mutaste en una célula, señalemos para otro lado de otra persona, no para mí, en otro órgano y solo está ahí, no la vas a transmitir, lo máximo que podés generar es un tumor y cáncer. Bien, las mutaciones puntuales es el tema de nuestro siguiente informe. Se llama mutaciones puntuales a aquellas en las que ocurre una modificación en un solo nucleótido o en un número reducido de ellos. Afectan a un solo gen y tienen diferentes efectos sobre la salud de las personas según dónde ocurran y la función que alteren. Se las puede clasificar en varios tipos. Las primeras son las silenciosas, una clase de mutación que produce un cambio en una de las bases del ADN, pero sin ningún efecto en la composición o función de las proteínas. Una segunda modificación genética son los polimorfismos, que afecta a las bases de ADN, pero con poco o nulo impacto en la función de la proteína. El tercer tipo de mutación es la missense. En este caso, ocurre una transformación en una de las bases que puede alterar más o menos la función de la proteína, según dónde ocurra y con qué grado de importancia. Una cuarta clase es la denominada no-sense, en la que se produce un cambio en una de las bases del ADN de manera tal que se trunca la proteína.
Un quinto tipo es la llamada inserción, en la que se añade una o más bases al ADN original. En esta se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o bien insertar aminoácidos extra que son inadecuados. La sexta es la delesión, en la que se pierden una o más bases modificando la cadena proteica que debería formarse y su funcionamiento. En este caso, se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o eliminar aminoácidos que son propios de la cadena proteica. Un séptimo tipo es la duplicación, en la que hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de la proteína. Una octava clase se denomina cambio de marco de lectura, que ocurre cuando por inserción o pérdida de pares de bases se transforma el marco de lectura necesario para agrupar las bases de aminoácidos. Un noveno tipo es la llamada expansión por repetición, que consiste en repeticiones en serie de grupos de nucleótidos, pequeñas secuencias de ADN que se duplican progresivamente, lo que puede hacer que la proteína final no funcione correctamente. Las mutaciones puntuales son aleatorias y generan variabilidad genética que podría proporcionar alguna ventaja adaptativa a determinados organismos. Te hago una pregunta más, Flor. ¿Qué es CRISPR y por qué revolucionó la genética? Muy bien, el sistema CRISPR-Cas. Fue descubierto en bacterias, es un sistema de defensa de las bacterias contra los virus. Y se descubrió hace muchos años. Lo que tuvo el impacto, que no fue hace tanto, fue por la viveza humana de ver cuál es la aplicación de este mecanismo. Y la aplicación es infinita y lo que nos permite es editar nuestro ADN, es decir, generarle cambios, se las llama las tijeras moleculares. Porque vos podés direccionar un sistema de ingeniería genética que tiene que ver con esta proteína, con lo que se llama Diana, una secuencia que le permite bucear entre las 3.000 millones de pares de bases y direccionarla a un lugar específico para que genere ahí un corte. Y con eso, utilizando unos mecanismos de reparación, poder modificar el genoma en todas nuestras células si quisiéramos. Con esto tenés una potencialidad, imagínate, desde curar enfermedades, generar modelos animales. Por eso voy ahora a establecer una comunicación sobre terapia génica, que viene a cuento. ¿Me esperás, Flor? Claro, por supuesto. Ya vuelvo. Voy a conversar ahora con Verónica López. Verónica es doctora en bioquímica, médica e investigadora adjunta del CONICET y es especialista en terapia génica para el cáncer. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias. Contame, ¿qué es la terapia génica? Mira, la terapia génica es un tipo de terapia que intenta introducir un gen defectuoso o faltante en una persona o introducir algún tipo de gen que pueda hacer que modifique yo la actividad de alguna célula. No es lo mismo la terapia génica, por ejemplo, para una enfermedad en la cual un gen es defectuoso, que la terapia génica cuando quiero usarla para cáncer. En cáncer lo único que quiero es destruir la célula cancerosa. Claro. ¿Y cómo fue la evolución de la terapia génica a lo largo de la historia, Verónica? Y como siempre, todo empieza, más o menos empezó en 1954, cuando una persona prueba virus silvestres en personas que tenían cáncer, y lo que observaron es que esos virus regresionaban el cáncer, pero que después, obviamente, esa terapia no era totalmente adecuada, después volvía a crecer el cáncer, pero cuando alguien vio este tipo de cosas, dijo, bueno, habría que empezar a trabajar con virus para el cáncer. Tuvo que pasar mucho tiempo para que realmente la terapia génica empiece a avanzar desde 1950, porque faltaban unas técnicas de biología molecular que todavía no se aplicaban. Entonces, hasta que esas técnicas no surgieron, no se pudo hacer mucha manipulación de los genomas de los virus. Así como recién estabas hablando de los genomas de las células, los virus también tienen sus propios genomas. Los virus o cualquier otra célula que yo quiera modificar. ¿Y qué son los adenovirus? Bien, los adenovirus son unos tipos de virus que fueron justamente aislados de las adenoides y que se han utilizado y son muy versátiles para la terapia génica. ¿Por qué? Porque en general cuando se aplican a los pacientes no producen grandes síntomas y además uno los puede modificar para que dirigirlos para que vayan al tipo de células que yo quiero. Suponete, quiero que vayan al hígado, le hago una modificación para que vaya al hígado. Quiero que vaya al cerebro, le hago una modificación
para que vaya al cerebro. Y creo que ese es el gran desafío de la terapia génica, hacer como un delivery del virus que sea perfecto. Te hago una última pregunta, Verónica. ¿Qué son los liposomas? Los liposomas es otro tipo de terapia génica en donde no se usan virus, sino que se usan lípidos justamente que rodeen al ADN que yo quiero introducir en la célula y algunas proteínas para que sirvan de nexo, para que entren dentro de esas células a las cuales yo quiero llegar, esas células blancas. Verónica, muchas gracias. Gracias por atendernos. Fue un placer conversar con vos. De nada. Hasta luego. Flor, a vos también te digo muchas gracias. Bueno, aprendí. Es un tema difícil, pero muchas gracias por explicarlo de esta forma. No te digo simple, porque no es simple, pero aprendimos. Muchas gracias. Me alegro, gracias, Juan. Gracias, Flor. Un placer haber conversado con vos. A vos te digo que podés escribirnos a porqué@mandarinatv.com. Ahí podés mandarnos un mail. En Facebook nos encontrás en Todo Tiene un Porqué y en Instagram y Twitter @porqué_tv. Vamos a hablar de epigenética después de la pausa. Espéranos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. La genética es el tema de nuestro programa de hoy y ahora nuestra próxima invitada nos va a contar qué es la epigenética. Hoy nos visita Mariela Chertoff. Mariela es doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora en el Laboratorio de Neuroepigenética, Departamento de Biología Molecular del Instituto de Química Biológica, Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, CONICET. Es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Un placer recibirte y la pregunta, bueno, está planteada. ¿Qué es la epigenética? Bueno, hasta ahora Flor estuvo hablando de la genética, ¿sí? Del ADN. La epigenética es cómo se controla ese ADN, ¿sí? Es un paso más de control por arriba. Epi significa encima, sobre la genética, ¿sí? Y lo que estudia la epigenética es los mecanismos que hacen que ese ADN funcione de determinada manera, ¿sí? Que esos genes que están en el ADN se produzcan, se expresen o no se produzcan. Bien. Pero sin cambiar la secuencia de ese ADN. Ok. O sea, no, hay una diferencia entre esta expresión y las mutaciones. No es lo mismo. No es lo mismo, claramente. Con las mutaciones, como dijo Flor, hay un cambio en ese ADN. Esas letras, esas 4 letras que van seguidas una tras de la otra, cambian de alguna forma, por algún mecanismo. En la epigenética, la secuencia y esas letras siguen exactamente igual. Lo que se hace es agregarle marcas químicas que lo que hacen es decirle a ese gen que se tiene que producir la proteína que expresa o silenciarlo y que no se necesita. Es decir, como se activan, alguna de esas letras está activada y otra no, digamos, encendido o apagado. Los genes que forman ese conjunto de letras están encendidos o apagados, dependiendo si se utilizan, si se necesitan o no se necesitan. ¿Y qué factores pueden desencadenar estos cambios? Muchísimos. Para empezar, si hablamos de una célula en particular, es el entorno en el cual esa célula se encuentra. Por ejemplo, a qué tejido corresponde, ¿sí? Nosotros tenemos en todas nuestras células la misma molécula de ADN, es exactamente la misma. La misma información genética. La misma información genética, exactamente. Pero en el hígado y en una neurona, los genes que se necesitan para que esos tipos de tejidos realicen su función son totalmente distintos. Claro. Y la epigenética lo que hace es controlar que los genes que necesita el hígado se expresen en el hígado, pero no se expresen los que necesitan las neuronas. Y en las neuronas al revés. Los que necesitan las neuronas se expresan, están prendidos, tienen marcas epigenéticas que le dicen vos tenés que funcionar, y los que no necesita están apagados, silenciados. Bien. ¿Y qué es el proyecto Epigenoma Humano? Porque además de genoma, ya aprendimos el genoma, pero hay un epigenoma. Exactamente. El proyecto Genoma Humano terminó a principios del 2000, ¿sí? 2001, 2003. Eso es que ya tenemos la información genética completa de la especie. Todas esas letras las tenemos perfectamente conocidas. Bien. El epigenoma, que son esas modificaciones que se hacen en el ADN, es lo que quiere saber el proyecto Epigenoma Humano. Bien. Una de las marcas específicas que hay en el ADN es la metilación, ¿sí? Que se le agrega un grupo químico
específicamente a una citosina, una de esas 4 letras, a la C, que va a controlar de alguna forma la expresión. Pero esas marcas de metilación no están en cualquier lado, están en lugares específicos. La idea del proyecto Epigenoma Humano es saber cuáles son las marcas específicas en cuáles de esas citosinas que se necesitan para tener, por ejemplo, los distintos tipos de células. O están asociadas con algunas patologías. La idea es entender esas marcas epigenéticas, la metilación de la citosina, en absolutamente todo nuestro genoma. ¿Podrías darme algún ejemplo que nos ayude a entender qué significa esto de que un gen esté encendido o apagado? Sí. Antes habló Flor de que los genes se transcriben en una molécula de ARN y ese ARN da una proteína, ¿sí? Lo que va a realizar la función en general es la proteína, ¿sí? Que ese gen se exprese o no, que esté encendido o apagado, indica si esa proteína se va a producir y va a realizar su función, o esa proteína no se va a expresar y no se va a obtener esa función. Bien. ¿Sí? Y eso va a estar controlado no solamente por marcas epigenéticas, como la metilación que hablé recién, sino también en cómo se encuentra ese ADN. Antes habló Flor también de la compactación, ¿sí? Que es una molécula muy grande que para poder entrar al núcleo está muy compactada, muy enrollada, ¿sí? Si nos imaginamos, si esa información está muy, muy, muy compactada, uno no puede llegar a esa información. Cuando se necesita algo de esa información, se tiene que abrir un poquito, ¿sí? Abrir un poquito para que la maquinaria que va a producir el ARN y las proteínas para que se pueda realizar la función, para que se pueda producir la producción de las proteínas, que es lo que hace la función, tiene que estar accesible. Entonces, la epigenética también va a manejar cómo se compacta o se estira un poco ese ADN para poder llegar a leer esa información y poder expresar los genes y tener encendidos determinados genes. Te propongo que vayamos, vos me dirás si está bien, a la prehistoria de la genética y de la epigenética con el señor Lamarck. Digo bien, ¿no? Sí. Vamos a la prehistoria y a contarte sobre Lamarck y la herencia de los caracteres adquiridos. Jean-Baptiste Lamarck propuso por primera vez en la historia una teoría de la evolución biológica 50 años antes de que lo hiciera Darwin. En 1809 publicó Filosofía Zoológica, en el que sostuvo que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se creía en la época. Planteó que éstas habían evolucionado desde organismos más simples y propuso un mecanismo que habría sido el responsable de estas transformaciones, los cambios en el ambiente donde viviera el individuo en cuestión. De acuerdo con Lamarck, el entorno genera nuevas necesidades, y estas no solo modifican el aspecto del espécimen, sino además de su herencia. Además, sostuvo que la vida evoluciona por tanteos y sucesivamente, y que a medida que los individuos de una especie cambian de situación, clima, manera de ser o hábito, reciben influencias que lentamente modifican la consistencia y las proporciones de sus partes, facultades y hasta de su organización. De esta manera, sería la capacidad que tienen los organismos para adaptarse al medio ambiente y las sucesivas transformaciones que ocurrieron en esos hábitats las que proporcionaron la evolución y la actual diversidad de especies. Según Lamarck, este proceso es posible gracias a la herencia de los caracteres adquiridos, que alude a la supuesta capacidad de los organismos de trasladar como herencia las particularidades alcanzadas en vida. El clásico ejemplo que presentó para avalar su teoría es el de la evolución de las jirafas, que según Lamarck, originalmente tenían cuellos cortos que fueron alargándose debido al estiramiento provocado por el intento de alcanzar las hojas más altas de los árboles. De este modo, el rasgo adquirido, o sea, los cuellos largos, pasaron a su descendencia. Cuando apareció su teoría, no fue tenida en cuenta. Sin embargo, 50 años después, con la publicación del Origen de las especies, los evolucionistas y el propio Darwin la rescataron para usarla como una explicación de la selección natural. Tiempo después, a principios del siglo XX, un biólogo evolutivo alemán formuló un principio llamado la barrera Weismann, que lleva su apellido. En él se enuncia que la información hereditaria solo se traslada desde los genes a las células del organismo y nunca al revés, de modo que es imposible la transferencia de información entre la línea somática y la germinal. Esto condujo a considerar erróneo al lamarquismo y a desecharlo. En la actualidad, es plausible sostener que la teoría de la evolución de Darwin coincide con la genética moderna, pero los postulados de Lamarck concuerdan con la epigenética. Entonces, se podría decir que la evolución depende tanto de cambios ambientales externos como de modificaciones genéticas aleatorias.
Esto no implica darle la razón a Lamarck, sino admitir que el medio ambiente, además de seleccionar los genomas más aptos, también parece transformarlos para generar individuos diferentes que podrían transmitir rasgos particulares a su descendencia. Entonces, Mariela, volviendo a Lamarck, porque bueno, la biología de algún modo volvió, ¿no? Un poco, sí. A Lamarck también, digo, ¿se pueden heredar estos rasgos que tienen que ver con cambios epigenéticos? ¿Estoy preguntando bien? Sí, se pueden heredar. Antes hablamos de que cada tipo celular tiene cambios epigenéticos específicos, ¿sí? Y cuando se origina un organismo, que empezamos con el espermatozoide y el ovocito, que empiezan a dividirse para producir los distintos tejidos, se van a ir heredando esos caracteres de cada tipo celular a las células a medida que se van dividiendo. Ahora bien, podemos hablar... Ahora, perdón, no es herencia de individuo a individuo entonces, sino de célula a célula. Pero también podemos hablar de individuo a individuo, porque las gametas se produjeron en nuestros progenitores y se desarrollaron en un determinado ambiente, ¿sí? Con determinado nivel de nutrición, determinado nivel de estrés, problemas de salud. Eso va a producir cambios epigenéticos en sus gametas, que no son mutaciones, son simplemente marcas en determinados genes que, eso sí, pueden llegar a ser heredables y su descendencia va a tener más predisposición o más riesgo de tener esas mismas patologías relacionadas con el ambiente en el cual se desarrollaron los padres. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, en sobrevivientes del Holocausto y sus hijos y sus nietos, que se vieron que el nivel de estrés que vivieron los padres dejaron marcas incluso en sus nietos. Bien. Marcas en el epigenoma, ¿sí? En esas marcas de metilación, por un exceso de metilación o por una falta de metilación, en genes que están relacionados, por ejemplo, en algunas patologías cardiovasculares, en la diabetes o incluso en trastornos psicológicos también. Bien, Mariela, te pido que me esperes un minutito nada más porque voy a ir a una de nuestras secciones habituales. Dejamos la genética y la epigenética por unos segundos nada más para contarte nuestro ¿Sabías qué? De hoy. ¿Sabías vos de la pasión de Dalí por la gastronomía? Te lo contamos. ¿Sabías de la pasión de Dalí por la gastronomía? A Salvador Dalí le gustaba recurrir a la gastronomía para expresarse y también para crear. Una vez dijo: nosotros, los surrealistas, somos una comida de buena calidad, somos como el caviar. De hecho, ha llegado a declarar que los relojes blandos, tan presentes en su obra, se trataban de la percepción surrealista de un queso camembert pudriéndose al sol. La importancia que la cocina y la comida tenían para el artista catalán quedó reflejada en varias de sus obras, como El momento sublime, Naturaleza muerta viviente, Huevos al plato sin el plato y Retrato de gala. Cuando Dalí explicó el cuadro a los medios de comunicación estadounidenses, dijo que le gustaba a su esposa, pero que también le gustaban las chuletas de cordero, y que esa era la razón que lo llevó a combinar ambos elementos en una misma imagen. Cuando tenía 6 años, deseaba ser cocinero, escribió el artista. Y en otra ocasión, cuando le preguntaron sobre este asunto, su respuesta fue la siguiente: yo, cuando era pequeño, quería ser no cocinero, quería ser cocinera. Luego quise ser Napoleón y después Dalí. Pero soy una buena cocinera de la pintura al óleo. Como finalmente su genio fue por otros derroteros, el Dalí niño se desquitó en 1973, cuando tenía 68 años, al publicar el libro Las cenas de gala, repleto de ilustraciones surrealistas y de recetas inspiradas en las reuniones que organizaba en su casa junto a su esposa. Para los despistados, Dalí advierte al inicio del recetario: nos proponemos ignorar esas mesas y minutas en que la química ocupa el lugar de la gastronomía. Si usted es discípulo de uno de esos contadores de calorías que convierten los placeres de la mesa en una forma de castigo, cierre este libro en el acto. Es demasiado vital, demasiado agresivo y en demasía impertinente para usted. El libro, que incluye 136 recetas divididas en 12 capítulos, está organizado por ingredientes, incluyendo afrodisíacos. Además de los dibujos, en el interior de la publicación se pueden encontrar diversas reflexiones de Dalí relacionadas con los placeres gustativos. Se puede no comer, no se puede comer mal, es una de ellas. Entre las creativas recetas dalinianas figuran pirámide de cangrejos de río con hierbas vikingas, pavo real rodeado de su corte y también corazón atravesado.
Las cenas de gala fue un libro concebido para su esposa y musa, a quien se lo dedica. En sus páginas se pueden apreciar algunos de los tópicos más reconocibles del personaje público en que se había convertido Dalí. Un artista excéntrico, provocador y multifacético que nunca se permitió quedar acotado a los márgenes del lienzo. Su mente no conocía límites y se movía de su taller a la cocina con tanta facilidad como genialidad. La pasión de Dalí por la gastronomía. Esperanos un minuto nada más que ya volvemos. Nos queda todavía un poco de tiempo para seguir hablando sobre epigenética en Todo Tiene un Porqué. Último bloque de Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando hoy de la genética y quería preguntarte, Mariela, ¿qué era una marca epigenética? Ya nos lo contaste, pero refresquemos. Bueno, las marcas epigenéticas hay de distintos tipos. Antes hablamos de la metilación, que está en el ADN, ¿sí? Es un grupo químico que se une a la C en el ADN. Hay otras marcas epigenéticas que también controlan cómo se expresa ese ADN, que están en las histonas, ¿sí? Que son las proteínas en las cuales el ADN está enrollado para poder compactarse. Bien. Y en esas histonas hay dos tipos de marca. Una que es la metilación, que es en determinados aminoácidos que se une a un grupo metilo. Y también está la acetilación, que es otro grupo químico que se va a unir en las histonas y que también va a controlar de alguna forma cómo se va a estar expresando ese ADN que está alrededor de esas histonas y esas marcas. ¿Y qué rol cumplen entonces estas marcas epigenéticas en el momento del desarrollo de un embrión? Bueno, estas marcas epigenéticas, las gametas están formadas como tipo celular, van a tener determinadas marcas, ¿sí? El espermatozoide va a tener unas determinadas marcas, el ovocito va a tener otras marcas. Cuando se juntan para formar una cigota, esas marcas tienen que, de alguna forma, borrarse, ¿sí? Se reprograman, ¿sí? Se tienen que borrar la historia de esas células para poder generar todo un individuo nuevo, ¿sí? Claro. Porque dijimos que de ese ADN se van a formar todos los tipos celulares, a partir de las divisiones, con la replicación del ADN, como contó Flor, ¿sí? Entonces, durante el desarrollo lo que pasa es, cuando se juntan las dos gametas, primero se borra parte de esa información epigenética. Sí. Y a medida que se van dividiendo, se van a volver a incorporar determinadas marcas. Se van acordando y van a estar también teniendo en cuenta qué le pasó a sus predecesores, ¿sí? Como dijimos antes, que se podían heredar. En ese momento se va a definir si todas las marcas que se borraron correctamente, o hay algunas que se tendrían que haber borrado y no se borraron, y van a producir que, por ejemplo, la descendencia tenga alguna patología relacionada con cómo vivieron sus padres. Bien. Y eso va a estar relacionado con si los padres fumaban, tomaban drogas, se nutrían bien, o tienen alguna patología inflamatoria, por ejemplo. Salgo de nuestra especie y te pregunto, Dale. ¿por qué las plantas son un buen terreno para el estudio de la epigenética? Bueno, las plantas tienen mecanismos que son fabulosos. Uno de los mecanismos más importantes epigenéticos que utilizan es para defenderse de los patógenos. ¿Sí? Tienen unas moléculas que se llaman microRNAs, que no están sobre el ADN, pero sí van a ayudar a que se expresen o no se expresen genes, que van a ser un mecanismo de defensa de los patógenos. Entonces es un mecanismo súper importante para la supervivencia. También hay mecanismos epigenéticos que están relacionados con la floración, con la germinación, con cómo se adaptan a las condiciones ambientales. Y en las plantas tienen la ventaja de que las gametas en realidad no se forman desde el origen del organismo como en los mamíferos, como en nosotros, ¿sí? Se van formando a partir de células que son somáticas. Entonces todas esas células vivieron la historia de la planta con los cambios de temperatura, los cambios de agua, los cambios de nutrientes, y fueron adquiriendo marcas epigenéticas. Tengo un informe que me parece que cuenta esto que nos estás describiendo, Perfecto. Mariela, epigenética y plantas. Las plantas nos ofrecen un buen terreno para el estudio de la epigenética, como se llama el campo que indaga el vínculo entre la genética y otros factores, como por ejemplo las condiciones del entorno. Se ha dicho que si la genética es el alfabeto de la vida, la epigenética es su gramática. En el caso de los vegetales, estudiarlos revela que en solo una generación son capaces de adaptarse a los cambios ambientales. En realidad, esta adecuación al contexto es una estrategia de supervivencia, debido a que las plantas no tienen la capacidad de trasladarse para buscar nutrientes o agua. Asimismo, es más fácil investigar si esta capacidad de las plantas es hereditaria. De hecho, se sabe que ellas cuentan con células germinales que aparecen tardíamente en el desarrollo, lo que se refleja en que las flores surgen cuando la planta ya es adulta.
Así, las modificaciones epigenéticas que ocurren en las células somáticas del individuo adulto antes de la floración podrían pasar a las nuevas células germinales y de esta manera ser transferidas a la descendencia. En el caso de los animales, esas modificaciones se producen cuando las células reproductoras, llamadas gametas, ya están desarrolladas, lo que dificulta que esos cambios puedan pasarse a la siguiente generación. Sin embargo, además de estudiar cómo ocurre la herencia a nivel celular y de los organismos, lo que intenta la epigenética es desentrañar los mecanismos de adaptación frente a situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando un vegetal sufre de falta de agua, en el interior de sus células se activa un complejo mecanismo del que participan numerosas proteínas responsables de conferir resistencia a la desecación. Aún se desconoce cuál es el sensor biológico primario del estímulo externo que causa indirectamente un cambio químico en el núcleo de la célula. Se especula con que se deba a que alguna enzima modifica su conformación y por ende su nivel de actividad debido, por ejemplo, al estrés por desecación. Se sabe que la regulación de la expresión por marcas epigenéticas brinda gran plasticidad a los organismos, en tanto que posibilita que puedan adaptarse velozmente a condiciones desfavorables en comparación con los cambios en la secuencia genética que abarcan varias generaciones y dependen de la selección natural. Si estos cambios fueran hereditarios, una hipótesis poco explorada en la actualidad permitirían que no solo el propio individuo, sino incluso su descendiente directo, pueda adecuarse mejor y más rápidamente al entorno. Esta posibilidad de adaptación que ofrecen los cambios epigenéticos resulta particularmente interesante en el caso de los vegetales, ya que ellos se desarrollan donde cayó la semilla, sin posibilidades de elegir mejores condiciones. Estos conocimientos tienen un sinfín de posibles aplicaciones, como incrementar la tolerancia de las plantas a determinadas condiciones adversas sin necesidad de alterar las secuencias génicas, sino manipulando el nivel de expresión de determinados genes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Mariela. Hay mucho más para hablar, por supuesto, sobre esto, pero no vamos a poder hacerlo hoy. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer escucharte y recibirte siempre. A vos te decimos que nos encontramos con más preguntas, buscaremos nuevas respuestas en nuestro próximo programa. Y ahora te quedás con Juani Belkov Andino y Cata Delia en la televisión pública. Hacen Altavoz. Muchas gracias. Chau.